En este video vamos a estar hablando de los hidratos de carbono, los aminoácidos y los ácidos grasos, pero particularmente sobre qué caminos pueden tomar una vez que están en el hígado. Empezando con los hidratos de carbono, o sea, específicamente la glucosa 6-fosfato. ¿Qué rutas puede tomar? Por un lado puede formar parte del glucógeno, o sea, hacer glucogenogénesis y formar el glucógeno del hígado. Por otro lado, puede desfosforilarse porque en el hígado se encuentra la glucosa 6-fosfatasa, que digamos, es la razón de por qué el hígado puede hacer gluconeogénesis, porque posee esa enzima que otros tejidos no la tienen, y entonces se obtiene a partir de glucosa 6-fosfato la glucosa, y la glucosa puede ir a la sangre. Por otro lado, también la glucosa 6-fosfato puede entrar en la ruta de las pentosas fosfatos, que es una ruta metabólica en la cual se va a obtener, por ejemplo, NADPH, y pentosas como la ribosa 5-fosfato, que puede usarse para sintetizar los nucleótidos. Y la glucosa 6-fosfato puede hacer, digamos, continuar la vía de la glucólisis, acá lo dice también, y finalmente entonces se van a obtener dos moléculas de piruvato. No aclara que son dos, pero bueno, serían dos por una molécula de glucosa 6-fosfato, y luego sabemos que el piruvato va a pasar a acetil-CoA por el complejo de la piruvato de deshidrogenasa, y una vez que está en la mitocondria, el acetil-CoA va a entrar al ciclo del ácido cítrico, y bueno, y esto continúa. Finalmente, digamos, con la fosforilación oxidativa y esas cosas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el acetil-CoA también puede usarse para síntesis de ácidos grasos, en este caso, y los ácidos grasos sirven para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos, y además el acetil-CoA se puede usar para sintetizar colesterol. Y bueno, acá no está en la imagen, pero en caso de un ayuno muy prolongado, el acetil-CoA se puede usar, se usa para la síntesis de cuerpos cetónicos. Después, los aminoácidos. Por un lado, los aminoácidos, o sea, todo lo que estamos viendo es siempre en el hígado. Los aminoácidos, por un lado, pueden formar proteínas, o sea, las proteínas del hígado. Estas proteínas pueden ir al plasma, a la sangre. Los aminoácidos también lo que pueden hacer es ir directamente ellos mismos a la sangre y después a los tejidos para formar parte de proteínas. Después, por otro lado, pueden eh, formar, los aminoácidos se pueden usar para formar los nucleótidos, hormonas, porfirinas. También, bueno, por todo lo que es el catabolismo de los aminoácidos, se obtiene por un lado el amoníaco, que va a ir al ciclo de la urea, finalmente se va a obtener urea, que luego va a ir a la sangre y finalmente va a llegar al riñón para formar parte de la orina y luego ser excretada. Y acá, bueno, lo que indica es que se obtiene piruvato, o sea, en realidad, dependiendo del aminoácido, digamos, la parte del esqueleto carbonado se puede obtener distintos intermediarios del ciclo de Krebs, por ejemplo, en caso de que estemos hablando de aminoácidos glucogénicos, eh, pero también, digamos, están los aminoácidos cetogénicos, pero bueno, suponiendo que es un aminoácido glucogénico, a partir de él se puede obtener piruvato, pero este no sería el único caso. Pero bueno, es lo que muestra la imagen. El piruvato en el hígado puede usarse para gluconeogénesis, obtener glucosa, la glucosa puede ir a la sangre y luego al músculo, y acá esto se conecta con lo que es el ciclo de la alanina. Acá del músculo se obtenía la alanina y la alanina viajaba por sangre, llegaba al hígado, a partir de la alanina se obtenía piruvato, y bueno, lo que dije recién de la gluconeogénesis para obtener glucosa y que ésta vuelva al músculo. Después, el piruvato, eh, digamos, en la mitocondria se va a convertir en acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa, todo ese tipo de cosas. ¿Qué más? Acá, bueno,
aminoácidos, acá lo que decía que algunos aminoácidos por su catabolismo nos pueden dar intermediarios del ciclo de Krebs que pueden, como por ejemplo alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, y digamos, si continuamos con el ciclo de Krebs, en algún punto tenemos que llegar al oxalacetato, y el oxalacetato es un intermediario de la gluconeogénesis. Entonces, por eso ahí están los aminoácidos glucogénicos que, digamos, me permiten que, o sea, a partir de ellos se pueda obtener glucosa. Y de vuelta la glucosa va a ir a la sangre y después ir a los tejidos para que la usen como fuente de energía. Y por último, el caso de los ácidos grasos, acá están. Por un lado, pueden formar lípidos que van a, digamos, permanecer en el hígado. Por otro lado, estos ácidos grasos pueden ir a la sangre. A la sangre pueden ir, digamos, como lipoproteínas, o sea, junto con proteínas forman las lipoproteínas y de esa manera se transportan en la sangre, o pueden ir como ácidos grasos libres unidos a albúmina, que es la proteína que los transporta. Y otro de los caminos que pueden tomar los ácidos grasos en el hígado es la beta oxidación. O sea, se van a ir degradando. En la beta oxidación se va a obtener NADH. Finalmente, de toda esa degradación se obtiene acetil-CoA, que de vuelta, o sea, en la mitocondria, ingresa el ácido cítrico, fosforilación oxidativa, etc. O el acetil-CoA se puede usar para la síntesis de cuerpos cetónicos que luego van a la sangre y abastecen, digamos, para al cerebro, por ejemplo, para que lo use como fuente de energía. Esto de vuelta en caso de ayuno muy prolongado, si no, esto no va a ocurrir. Y el acetil-CoA también se usa para la síntesis de colesterol. El colesterol, por un lado, en el hígado también se forman las sales biliares. Y bueno, a partir del colesterol se obtienen las hormonas esteroides que viajan por sangre.